Viernes 13 de junio, qué mejor manera que finalizar la semana en sintonía de su emisión estelar de Telenoticias. Susan Castaño estará acompañándoles durante la siguiente jornada informativa. Iniciemos de inmediato con los hechos que hoy son noticia este viernes, y es que el Ministerio Público depositará este sábado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medidas de coerción en contra de Antonio y Maribel Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Tenemos a nuestra compañera Fabiola Núñez con los detalles en vivo. Adelante, Fabiola, cuéntanos. Gracias, así es, muy buenas noches. Antonio Espaillat ya pasó sus primeras 24 horas detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusado por el Ministerio Público de homicidio involuntario, negligencia e intimidación de testigos en el caso. Esta tarde el imputado recibió la visita de su esposa Montserrat de Espaillat, a quien se le vio acompañada de dos jóvenes que se presume son sus hijos. Más temprano su abogado Miguel Valerio explicó que su cliente se encuentra en buen estado de ánimo y a la espera de la evolución del proceso judicial en su contra. La medida más apropiada para mi cliente es, desde mi óptica, él estaba en libertad, debería seguir en estado de normal libertad, porque esto, vuelvo y repito, no hubo intención en lo que pasó, no hubo intención, y eso es lo bueno, que se meta la gente en la cabeza. Esto se está tratando como un caso de criminalidad organizada, no hubo intención. A propósito, hasta este minuto el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medidas de coerción en contra de los imputados. Luego de depositada, la Oficina de Atención Permanente deberá fijar el conocimiento de la audiencia, el cual deberá ser antes de las 72 horas posterior al arresto de los imputados. Según el órgano persecutor, los hermanos Espaillat mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar la tragedia donde fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron heridas. El Ministerio Público tiene hasta este sábado a las 2 de la tarde para depositar la solicitud de medidas de coerción, ya que fue 2 horas después de iniciado el interrogatorio cuando se ejecutó la orden de arresto en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Por el momento es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno contigo, muy buenas noches. Las gracias a nuestra compañera Fabiola Núñez por su reporte desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Continuamos con más informaciones, y es que supuestamente permanece ingresada en un establecimiento de salud de la capital Maribel Espaillat, hermana del propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, quienes fueron apresados en el día de ayer luego de ser interrogados en la Procuraduría General de la República por el desplome del techo del referido centro de diversión. Intentamos confirmar la información con su abogado, pero no fue posible. Lo que ha trascendido es que la imputada permanece ingresada en la clínica Abel González y se desconoce de su estado de salud. Recordar que Maribel estaba recluida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a esperas del depósito de la solicitud de medidas de coerción en contra de ella y de su hermano. Continuamos con más informaciones sobre este caso, y es que Gregory Adames, un empleado de la discoteca Jet Set y pieza clave del caso contra Antonio Espaillat, dueño de ese establecimiento nocturno donde más de 236 personas perdieron la vida, fue entrevistado este viernes en la Procuraduría General de la República. A su salida, sus abogados afirmaron que Adames está temeroso y que tiene razones para estarlo por la magnitud de este proceso. Eliana Cueva nos dice más. A su salida de la Procuraduría General de la República, Gregory Adames no quiso emitir ningún comentario a pesar de la insistencia de la prensa. Pero sus abogados afirmaron que este se encuentra temeroso y que tiene razones para estarlo ante la magnitud del expediente y al ser una de las piezas claves en este proceso junto a otras evidencias que tiene el Ministerio Público. Ustedes tienen que saber que el miedo es auténtico y genuino, tomando en cuenta que hasta que no sale esto, la misma prensa estaba sesgada respecto de la información del caso. Ante estos temores, la Procuraduría General le ofreció protección, según reveló su representante legal. La Procuraduría le ha ofrecido protección, está en él decidir si la va a aceptar o no, pero sí la Procuraduría se la ha ofrecido. ¿Usted qué le recomienda? Que la acepte. ¿La acepte? Claro, claro, que la acepte. ¿Por qué, doctor? Porque los temores que él tiene son reales y verídicos.
El abogado Plinio Pina aseguró que este caso pondrá a prueba el sistema de justicia dominicano. Es un proceso que no se había visto nunca antes, es un proceso que es histórico, real y efectivamente, y repito, va a poner a prueba todo el sistema judicial dominicano. Gregory Adames entregó al Ministerio Público unas conversaciones donde supuestamente advierte a Antonio Espaillat de que debía suspender el evento del pasado 8 de abril, donde 236 personas murieron, por temor a que ocurriera algún incidente con el techo, advertencia que no fue escuchada. Adames acudió a la Procuraduría General de la República junto a sus abogados, donde fue citado para corroborar algunas informaciones. Los juristas expresaron que asistirán cada vez que sean requeridos y que están preparados para ir a juicio. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. Tras el apresamiento de Antonio Espaillat y de su hermana, tras el caso del desplome de la discoteca Jet Set, familiares, ciudadanos y allegados a las víctimas dijeron ese viernes esperar una condena justa en ese caso. Paola Mateo está en directo desde el lugar donde ocurrió el desplome. Adelante, Paola, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Allegados a las víctimas esperan justicia, aunque otros expresaron desconfianza en el sistema judicial. Él tiene dinero, ahorita él sale. No va a pasar de ahí, porque el que tiene dinero aquí en este país, que tiene dinero, domina todo. Y es que de acuerdo al Código Penal actual, la pena a la que se enfrenta el propietario de la discoteca no pasa los 2 años. A los apresados por el desplome se le imputa homicidio involuntario. Justicia, simplemente justicia, porque es un daño irreparable para nosotros y para las demás familias que también tuvieron pérdida. Mientras el dolor sigue impregnado en los alrededores de lo que quedó del icónico centro de diversión, la gente continúa acudiendo con flores y velones a honrar y recordar a aquellos que murieron celebrando la vida. Fue bastante fuerte. Yo no solamente perdí a mi primo hermano, también a unos amigos. Mi amiga estaba embarazada, recién casada prácticamente, y ella falleció aquí junto con su esposo. Y para mí a nivel psicológico ha sido demasiado fuerte. Se recuerda que por el desplome del techo de la discoteca Jet Set fallecieron al menos 236 personas y más de 180 resultaron heridas. Con esta información regreso contigo. Las gracias a nuestra compañera Paola Mateo por su reporte. Hablemos ahora de residentes del municipio de Jaina, quienes guardan pocas expectativas, aunque esperanzados de justicia tras el apresamiento de Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set. También Aquino, nuestro cazador de noticias, con más detalles. A 2 meses de ocurrido el fatídico hecho que cobró la vida de centenares de personas, dolientes de este municipio aún no se recuperan de las inesperadas pérdidas, donde solo de esta zona fallecieron 29 personas. Jamás volverán a ser igual los que están vivos. Y se están haciendo esfuerzos para que vuelvan al local todos. Esfuerzo que tú no te imaginas lo que significa cuando el grupo que está ahí entra a su casa de Los Dorados. No han vuelto a hacer actividades. No han vuelto, la alegría murió. El estado de ánimo de nosotros fue caído hasta el suelo. Bueno, fueron 11 y de los 11 habían 8 de la dirección. En torno al apresamiento del empresario y propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, merman las esperanzas de justicia, aunque piden caiga todo el peso de la ley. El que espera justicia por ese apresamiento puede sufrir más de lo que ha sufrido. Este es el inicio de un proceso que tiene que cumplirse en República Dominicana en todas las fases y darle a cada familia afectada un aliento de esperanza. Yo creo que Espaillat está cancelado, sabiendo él la responsabilidad que tenía, porque ahí había un bartender, uno de los que trabajaban allá, que le decía el peligro que tenía el Jet Set. Con relación al informe emitido sobre qué provocó el desplome del techo del centro nocturno, consideran es un documento que debió ser entregado a cada familia que haya perdido un ser querido
inclusive a los mismos sobrevivientes. Entregándole a todos los familiares del YC una copia de la investigación científica que se hizo, para yo saber qué fue lo que pasó, para yo tener la información, porque hay personas que están vivas, que tienen su versión sobre lo que pasó, y lo hay. ¿Dónde están esas personas? ¿Tienen el informe? Según las informaciones que nos ofrecieron, hasta el momento ningún familiar de los fallecidos o algún sobreviviente se ha querellado contra el propietario de la discoteca. Al principio se barajaba la idea de hacer un sometimiento genérico, sin embargo, esto ha quedado en el limbo. Para Telenoticias, Damián Aquino. Nos vamos a Santiago, donde parte de una estructura se desplomó donde se pretendía construir una plaza comercial paralizada, obra que habría sido paralizada en varias ocasiones. Onelio Domínguez se encargó de ese tema y nos cuenta más. Este hecho ocurrió en el sector Buenavista, en la parte norte de la ciudad de Santiago, donde las autoridades de socorro se presentaron al lugar y pudieron determinar que debajo de los escombros no habían personas. O sea que literalmente son los haitianos solos que están haciendo eso. Los haitianos solos, literalmente, a palabra mía, responsablemente yo. Ahí no se ve arquitecto, ahí no se ve ingeniero, ahí no se ve de nada, solamente los haitianos trabajando. ¿Qué se construye aquí? Hay una plaza. ¿La plaza qué? Bueno, según Deni, el dueño de Plaza Deni. Según los obreros, en el lugar se pretendía levantar una plaza de nombre Plaza Deni, donde el dueño no contaba con los permisos necesarios. Bajo la losa estaba gritando la losa. Es que cuando estaba gritando la losa, los muchachos iban a mudar a otra parte y de una vez se cayó la losa. Ok, no hay personas debajo. No hay nadie abajo. Algunos de los obreros nos cuentan de que ya habían alertado al propietario de esta construcción de que las cosas no andaban bien. El director de la Defensa Civil, Francisco Arias, confirmó de que esta obra había sido notificada en varias ocasiones. El Ministerio de Vivienda para que vengan de una vez, porque nosotros consideramos que esa estructura debe ser tumbada por el peligro que representa, y eso mismo había advertido el Ministerio de Vivienda, pero inmediatamente el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el 911, todos nos personamos aquí al llamado de auxilio que teníamos, porque la gente decía que habían personas atrapadas, pero el maestro constructor dice que no, que ahí no hay ningún tipo de persona, pero nosotros estábamos en el deber de tomar las medidas de prevención y hacer la búsqueda que fuera necesaria, pero hasta el momento estamos descartando cualquier situación que haya personas en ese lugar. Notificó al dueño de la estructura que debían paralizar la obra y para ellos tomar el control, pero parece ser que hicieron caso omiso y ahí ocurrió. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez.